Estamos dándole seguimiento a lo que platicábamos en los últimos 3 domingos, de lo que yo había compartido con ustedes que íbamos a ver. Hoy nos toca ver un poquito de lo que es el orgullo. En el libro de Job, capítulo 41, nos habla todo el capítulo y lo describe como Leviatán, y lo describe al último que dice, en el último verso dice, él es el rey de la soberbia. El orgullo y la soberbia caminan juntos. Y debemos de identificarlo, hermanos, porque entre más humildad tengamos nosotros en el corazón, el Señor más está con nosotros. No estoy diciendo que Él se aleja, pero Él no puede soportar el orgullo. Es algo que nosotros en la carne lo traemos. Pero hoy vamos a ver a alguien que verdaderamente, puedo hablarles de Job, todo lo que él pasó y todo, y vuelvo a repetir, en el capítulo 41 comienza todo y lo termina describiendo a Leviatán como el rey de la soberbia. Pero creo que vale la pena que en estos momentos, en estos días que estamos viviendo bajo lo que vemos a diario, lo que vivimos a diario, vamos a identificarnos un poquito más con alguien, no como Job, que todo el libro de Job es tribulaciones, pero siempre le dio la honra y la gloria a Dios porque su corazón siempre buscó de Él. Pero también describe los ataques que tuvo y donde pudo haber caído con lo que es el orgullo, la soberbia, la rebeldía, todo lo que hemos platicado en los últimos 2 o 3 domingos. Pero quiero que, si se recuerdan, en los dos decíamos que ha sido cegado por la ira, el enojo, y hoy miramos que ha estado cegado por el orgullo. Y lamentablemente no hay ninguna excepción, pero el ser humano tiene, si no tiene mucho, tiene poco, pero debemos de entender exactamente dónde estamos y la voluntad de Dios que no lo tengamos. Amén. Vamos a ver en el libro de Jueces, capítulo 16, verso 4 al 21. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de eso aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron, engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 1100 ciclos de plata. Y Dalila dijo a Sansón, yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Y le respondió Sansón, si me ataren con 7 miembros verdes que aún no estén juntos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y los príncipes de los filisteos le trajeron 7 mimbres verdes y que aún no estaban juntos, y ella le ató con ellos. Y ella tenía hombres en acecho en el aposento, entonces ella les dijo, Sansón, los filisteos contra ti. Y él rompió los mimbres como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego, y no supo el secreto de su fuerza. Entonces Dalila dijo a Sansón, he aquí tú me has engañado y me has dicho mentiras. Descúbreme pues ahora, te ruego, cómo podrás ser atado. Y él le dijo, si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas que no hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y Dalila tomó las cuerdas nuevas y le ató con ellas y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti, y los espías estaban en el aposento, mas él las rompió de sus brazos como un hilo. Y Dalila dijo a Sansón, hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras.
descúbreme pues ahora, ¿cómo podrá ser atado? El que entonces le dijo, él le dijo, si tejieras 7 guadejas de mi cabeza con la tela y las aseguraras con la estaca. Y ella le aseguró con la estaca y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Mas despertó él de su sueño, arrancó la estaca del telar con la tela. Y ella le dijo, ¿cómo dices? Yo te amo cuando tu corazón no está conmigo. Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que presionándole, ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los príncipes de los filisteos diciendo, venid esta vez porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los príncipes de los filisteos vinieron a ella trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiera sobre sus rodillas y llamó a un hombre quien le rapó las 7 huejedas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a casa y le ataron con cadenas para que muriese en la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Amén. Hermanos, todo llega por medio de una tentación. Y no, lo que acabamos de leer es cierto, una mujer fue la que lo tentó, lo hizo caer. Pero las tentaciones siempre llegan a diario. No estamos hablando con Sansón en el libro de Jueces. Les decía lo que dice, mejor dicho, en el verso 41 en el libro de Job. Pero el orgullo y la soberbia siempre llega tentando a cualquier ser humano para destruir, robar y quitarte todo lo que tú has tenido. Y no te digo que te va a quitar todas tus pertenencias. Te va a quitar esa línea de comunicación con un Dios verdadero, que es fiel y está siempre contigo. Si nos damos cuenta, Dios le había dado el favor, como se nos lo da a cada uno de nosotros. Pero hay tantos síntomas cuando comenzamos a caer en el orgullo. Creemos en nuestras propias fuerzas. Cuando declaramos, y les puedo dar un montón de ejemplos, y quizás esa fue la razón de la cual el Señor me puso Sansón, porque el ser humano siempre ha querido ser más fuerte que el otro. Comenzamos con eso. En la escuela los niños se pelean uno con el otro porque se creen más fuertes, se quitan los carritos porque él tiene más fuerza que aquel. Lo vemos en todos lados, hermanos. Si un hermano tiene un carro, el otro se siente porque el tuyo ya está un poquito más viejito que el de él. Y aunque no lo digas, pero pasa por la mente. Como aquel que busca del Señor en espíritu y en verdad, a veces hay celos. Porque a aquel le busca y sí, el Señor le responde. Pero a mí, ¿por qué no? Entra ese enojo, esa soberbia. Y si te das cuenta, es en contra de un Dios todopoderoso que está dispuesto a darte lo que tú le pidas. Y cuando te lo da, debemos de atesorarlo. Este es el punto del mensaje. Porque lo que nos ha dado, el conocimiento de saber que Jesús pagó por nuestros pecados, el tener el conocimiento que Él es el que nos vino a redimir,
Y cuando nosotros tenemos esa relación personal, no existe, no pasa sobre la mente el orgullo o la soberbia. Te voy a dar varios ejemplos más adelantito. El hombre se ha levantado en contra de Dios y lo ha declarado. Y déjame decirte, los resultados no son nada buenos. Samson tenía un poder absoluto, pero fue cegado. Como cualquiera de nosotros podemos ser cegados por el orgullo, por la soberbia. Y debemos de evitarlo, de no caer en esa trampa. Y es una trampa diaria. No es que venga una vez al año, es a diario, hermanos. Y lo podemos ver, lo podemos sentir, lo podemos palpitar, aún en los hogares. Las discordias son comenzadas porque más de alguien tiene un poquito más alto el querer ser el yo soy. Te viene a robar, te viene a destruir y por último acaba relaciones, acaba tantas cosas como lo hizo con Samson. Y siempre se va a aparecer una Dalila, y no te estoy diciendo a los hombres se te va a aparecer una mujer, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo y dándole ejemplo, se va a aparecer una Dalila, es la tentación de algo que te va a enfurecer, que te va a levantar, que te va a hacer enfurecerte con ira, con deseos de venganza, con todo lo que es en contra de la voluntad de Dios. El ejemplo aquí pues es una mujer, pero debo decir algo más. Si lo vemos en el capítulo 16:1, si no estoy mal, fue Samson a Gaza y vio allí una mujer ramera y se llegó a ella. No estoy diciendo que nosotros nos vamos a acercar a una ramera, pero la tentación está así, mira, como maripositas en septiembre. ¿Te recuerdas cómo pasan? A cada ratito. Así llega la tentación, ya sea el hombre, ya sea la mujer, para el enojo, para la ira, por cositas muy sencillas que debemos de aprender a derrotarlas con el poder de Jesús, nuestro Señor y Salvador, y ponerlas en el suelo, romperlas en pedazos y ponerlas bajo los pies de Cristo Jesús. Sea lo que sea, hermanos, pero lo vivimos a diario. Resentimientos en contra de familiares, resentimientos en contra pero debemos de poner esa chispita bajo los pies de Cristo Jesús y declarar victoria en el nombre de Él, porque la ira, o mejor, la ira que produce el orgullo y la soberbia no puede existir en nosotros. Y no lo digo como una obligación, pero Dios no puede estar donde hay pecado, donde hay algo que Él ha dictado que es en contra de su voluntad. Todo poder sin la paciencia del Señor tiene a corrompir, tiene tendencia a corrompir, y un poder absoluto de poderlo hacer en cualquier ser humano. Y lo vuelvo a repetir, todo poder sin la presencia del Señor. Te doy el ejemplo, yo soy buen mecánico, el gran yo soy es Dios. Él fue el que te dio el conocimiento. En el ejemplo que les doy, yo me meto bajo el camión, hago y deshago, pero quien me lo dio fue Dios. Si tú eres secretaria, gloria a Dios, quien te dio ese conocimiento fue Dios. Pero a veces es que yo soy la mejor de las mejores aquí en la oficina. Estoy dando solo ejemplos que se me vienen. Pero la verdad es que las debemos de poner bajo los pies de Cristo Jesús y vivir siempre, como comenzamos el servicio, con palabras de gratitud. Porque la gratitud es la que cambia nuestra actitud. Yo puedo porque yo tengo, ejemplo, el mamón, que es lo que corrompe al hombre. Entre más dinero tiene, más quiere. Y nunca se sacía, mejor dicho. Pero debemos de ser humildes y decirle gracias por la bendición de lo que me has dado y usarlo para bendecir a otros. No te estoy diciendo que cierres tu cuenta y se las vayas a dar a medio mundo, pero tiene que existir la palabra gratitud. Porque cuando en el corazón, donde tenemos sentimientos y emociones, donde está el Señor, donde está el Espíritu de Dios que reside con nosotros,
No puede existir, no puede existir el orgullo, la soberbia y de querer darnos o querer ponernos esa estrellita como hacen los militares, con todo respeto, pero entre más estrellitas tienen en los hombros, más alto rango tienen. Nosotros somos siervos, seguidores de Cristo Jesús, y Él es el que nos da la victoria en cada paso, en cada pensamiento y en cada sentimiento que tengamos el uno por el otro, dándole la honra y la gloria siempre a Dios. Te voy a dar ejemplos. Vuelvo a repetir, pude haberles enseñado acerca de Job y lo que dice todo el capítulo 41. Pero miremos, por ejemplo, Hitler, Segunda Guerra Mundial. Los destrozos, porque él lo que quería, tenía el orgullo, la soberbia de querer destruir al mundo de Israel, a los israelitas, a los judíos. Napoleón hizo lo mismo. Sabes, en las escuelas nos enseñaron toda la historia y no las voy a repetir, pero sabemos de Hitler, sabemos de Napoleón, que cometieron tantas delincuencias en contra del ser humano, todo por querer ser el gran yo soy, querer dominar sobre todo el mundo. En aquel entonces pues era todo el globo, por decirlo así. ¿En dónde se encuentran hoy? Murieron de lo peor que se pudo ver. Y la gloria siempre ha sido para Dios Todopoderoso. En la guerra hay ejemplos donde en la Segunda Guerra Mundial, cerca de Francia, para Navidad se unieron los alemanes con los americanos para poder alabar al Señor. Dale la honra y la gloria, dejando todo orgullo, quién va a ganar, quién va a perder. La honra es para Dios. Y está escrito, le digo este pasaje donde pararon. Solo esa noche una tregua, creo que le llaman. Parar para darle la honra y la gloria a Dios, celebrando el nacimiento de Cristo Jesús. Eso nos dice mucho. Cometieron actos llenos de vergüenza, hermanos, y podemos juzgarlos. Oh, Hitler, o Napoleón. Llenos de vergüenza, de atrocidades que hicieron. Pero te pregunto yo hoy a ti, ¿qué has hecho donde has querido tomar el lugar de Dios Todopoderoso? Porque tú tienes conocimiento. Es que yo soy buena para los negocios, bueno para contar dinero, sea lo que sea. Pero queremos quitarle la honra y la gloria a Dios del conocimiento que nos dio para poder romper toda maldición que tengamos de los pasados, de los ancestros. Todo por el afán de querer tener un absoluto control de lo que aplica a donde nosotros estamos. Déjame contarte algo que ya he platicado yo aquí. Tomás Andrews, 1907, comenzó a trabajar en los planos del que sería su obra cumbre, el Olympic y el Titanic. Y quien dijo que ese barco, el Titanic, nunca, ni Dios podría hundir ese barco. Imagínate lo que son 46.328 toneladas de peso, conocido como el que no se hundiría. Y se tardó aproximadamente 2 años en construirle, 4 días y medio de navegar tras chocar con un pedazo de hielo. Más de 1.500 personas perdieron la vida del día 14 al 15, la noche del 14 al 15 de abril de 1912. Alguien que dijo, pero ni Dios puede hundir este barco. Toda desobediencia, hermanos, trae consecuencias. Y aquellos que, cuando mencioné 46.328 toneladas, equivalen a 926.560.000 libras. Estamos hablando de algo grande. El Dios Todopoderoso le dio a Tomás Andrews
el poder de estudiar, de hacer planos, de edificar, de hacer algo para darle la honra y la gloria a Dios. Pero ¿qué fue lo que dijo? El orgullo, la soberbia, tomaron control de él y declaró de su propia mente, cuerpo y alma que ni Dios podría hundir ese barco. Le estoy dando ejemplos que existen, no son ficticios. En el libro de Proverbios, capítulo 11, 2, dice: cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Debemos de ser humildes. La humildad, aquí no estamos hablando de ser pobres. Ser humildes es someternos a la voluntad de un Dios todopoderoso. Darle la honra y la gloria a Él. Me dieron un aumento de salario, me reconocieron, gloria a Dios. Utilízalo de acuerdo a la voluntad de Dios. Proverbios 16, 18 dice así: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Hermanos, está escrito. Yo solamente vengo a compartir con ustedes en dónde estamos, para dónde vamos y qué debemos de hacer. Familias que se destruyen, matrimonios que se destruyen, todo por el acto de soberbia. Somos más, crecemos más, sabemos más. Hermanos, y Dios es justo. Dice: busquemos del reino de Dios primero y todo lo que es justo, y Él te dará, Él llenará las peticiones de tu corazón. Pero no con ese orgullo o soberbia de querer pedir para poder hacer daño a alguien más. Fíjate que la verdadera humildad no significa pensar menos de ti. Oye bien esto. La verdadera humildad no significa pensar menos de ti, significa pensar de ti menos y pensar más en Dios. Lo vuelvo a repetir, hermanos. Estamos tan confundidos a veces por tanto que oímos, y lo digo en general, por tanto medio que hay, aún entre amistades. Pero la verdadera humildad no significa pensar menos de ti. Significa pensar de ti menos y pensar de Dios más. ¿Pero qué es lo que hace la soberbia? Ya les dije el ejemplo del señor Tomás. Pero ni Dios puede hundir este barco. 4 días y medio. 2 días y medio, creo que fueron. 2 años fueron lo que se tardó en construirlo. 4 días y medio de navegar en el Atlántico. Un pedazo de hielo. Según estudios, me recuerdo en ese tiempo cuando hice una prédica también de lo mismo, el agujero que abrió era menos de un tamaño de esa puerta. Pero la presión de agua tan fuerte que entró por el peso que tenía, como que fuera a abrir o quitar una telaraña. Y se entró el agua que en cosa de horas se hundió. ¿Quieres que te diga otros ejemplos de seres humanos que han declarado, y son recientes, creo que todos los conocemos? Ejemplo, Fidel Castro. El pueblo lo subió, cometió atrocidades en contra de Dios Todopoderoso porque él fue ungido como por el demonio, por santeros. Pero él dijo que ni Dios lo podía quitar de ahí. ¿En dónde está Fidel hoy? No vayamos muy lejos de Cuba y vamos a Venezuela, al señor Chávez. Cuando estaba en su apogeo, antes de subir, hizo la misma declaración, que ni Dios lo podía quitar porque él tenía que cumplir el propósito de lo que tenía que hacer. En cosa de meses, el señor Chávez, el Señor se lo llevó. Amén. Hermanos, son ejemplos vivos de los que le estoy dando. Amén.
Pero debemos reconocer esos síntomas, porque hay síntomas, así como por ejemplo, te duele la cabeza, comienzas con un poquito de sudor, son síntomas. Y varios de ellos es una preocupación de que queremos aparentar, uno de ellos. Tenemos esa preocupación de que queremos aparentar más de lo que somos. Te voy a dar un ejemplo con todo respeto. Las gangas hoy en día se distinguen por 2 o 3 cosas muy conocidas en cualquier parte del mundo, porque ahora están regados por todos lados. Pero es cargar los pantalones hasta aquí y cargar como cadenas de bicicleta todo el pescuezo. ¿Cierto o no? Que caemos en la tentación, tenemos esa preocupación que debemos de llamar la atención. Lo único que tienes que estar preocupado es de complacer a un Dios todopoderoso que te ha dado la fuerza y el poder para sentir la presencia de su Espíritu y que te lleva siempre en victoria. Pero eso no quiere decir que yo ande con los pantalones hasta aquí, casi enseñando media raya y con cadenas que parecen que fueran de tractor o de bicicleta o de moto. Lo digo con respeto, hermanos, pero es cierto. Nos preocupamos. Una preocupación por las apariencias. Mira, mi esposa lo sabe. Tengo un cuñado, todavía está casado con media hermana mía, pero desde que lo conocí en los años 60, tenía una pulsera de plata y a cada ratito hacía así. Hasta el momento tuvimos oportunidad de verlo una vez en el aeropuerto de México y andaba. ¿Por qué te preocupas? Mira, a mí me acaban de dar con todo cariño para el Día del Padre, me dieron una cadenita. La guardo, la atesoro para ocasiones especiales. Pero yo también fui cuando anduve en el mundo, me gustaba andar preocupado, la apariencia y hasta uno se abría el botón para que mirara. Hermanos, la única apariencia es reflejar el carácter de Cristo Jesús en cada uno de nosotros. Miremos los chamacos hoy en día, si no son Adidas rojos, bueno, estoy hablando de mis tiempos, si no eran Adidas rojos y eran el signo aquel de Michael Jordan, oh, pero ahí anda, apenas si podían caminar, pero se trababan con los zapatos que pesaban más que ellos. Pero nos preocupa, y ahí es donde comienza el orgullo, hermanos. Ahí es donde comienza la preocupación de esa apariencia que queremos dar. Mira, no, lo voy a decir, lo voy a compartir. Ayer entró una llamada por teléfono aquí porque un señor se estaba muriendo en el hospital Doctors. ¿Ok? Y me dijeron, yo no la recibí. Yo me arranco para allá y estaba la familia en el cuarto ya despidiéndose del varón. Nunca le vi la cara porque estaba para un lado. Pero tenía, acuérdense, cuando está en cuidados intensivos tiene toda la tubería, esto y el otro. Y le dije, hermanos, me llamaron, dijeron que podía orar. La señora, me imagino que era la esposa, se voltea así, me dice, es que el pastor X llegaba a la casa y él es el que siempre, pero últimamente se desapareció. Bueno, ya ni quise averiguar nada, ni nada. Vamos a orar. Y en el cuarto se hizo una oración, no de un minuto, sino se alargó, porque había un sufrimiento de perder a aquel ser que estaba ahí. Pero después de que clamamos, puse las manos sobre alguien que estaba sentado así en la entrada de la puerta, porque había bastante gente, pero entró una paz. Las señoras que estaban llorando al entrar, me dio tanta paz de poder decirles que Dios los bendiga y la voluntad del Señor se va a hacer. Pero cuando vengo caminando digo yo, ¿qué es eso que un pastor deja en el arranque cuando más lo necesita? Porque a veces somos solo apariencias y nunca van a saber el nombre de mí, del pastor ese. Pero hermanos, pastor que se le conoce muy bien en el medio aquí en Laredo. Pero dejarlo así por así. ¿En dónde está la humildad? ¿En dónde está?
Porque la verdadera significa pensar menos de nosotros y significa pensar de ti menos y pensar de Dios más. Pero como ya estaba en las últimas, pues yo ahí no voy. Hermanos, debemos de buscar la humildad aún para bendecir a otros. Otro de los síntomas es aquello que siempre necesitan llamar la atención. Y lo vemos desde pequeña, temprana edad en los niños. Que aquel hizo una pelotita y la tira y entró. Oh, yo puedo más que él. O digámoslo con nosotros aquí, el fútbol. Oh, no, hermanos, si el deporte es deporte, se hizo para darnos salud, que hagamos ejercicio, que compartamos, así como venimos a la iglesia, poder compartir sentimientos y emociones de edificación, no de destrucción por el orgullo y por la soberbia. En las oficinas sucede la competencia entre unos y otros, o los grupitos. No, es que, y comienza la separación. ¿Qué es lo que les he dicho? El mentiroso, Satanás, viene a dividir y a separar, a quitar. Dios está para multiplicar y aumentar. Pídele fuerzas para no caer en esa tentación del orgullo. Fíjate que eso de llamar atención lo vemos muy seguido, lo vivimos seguido. Pero el que es humilde, Dios lo bendice y multiplica los anhelos de su corazón. Otro síntoma es la falta de respeto a la autoridad. En general, ¿es un síntoma? No, yo aquí le meto al acelerador porque aquí no hay policía. A ratito te agarran. La ley de la tierra hay que respetarla. Pero ¿cuántos vemos que bueno, hoy en día no, ni quiero hablar de eso, pero en la televisión miramos las noticias que están matando a los pobres policías en otros lados? ¿Todo por qué? Porque yo soy más que él. Y el poder de la pólvora. Hermanos, ¿a dónde vamos? Yo sé que somos pocos en esta iglesia, pero tenemos de tener la conciencia de saber la diferencia entre el bien, el mal y sobre todo lo que es ser humilde y dejar el orgullo por un lado. Otro síntoma es la ambición con egoísmo. Y lo hemos visto. Políticamente les puedo decir, lo hemos visto, lo estamos viviendo y lo miramos a diario en las noticias. La ambición con egoísmo. Filipenses, libro de Filipenses. A este sí le tengo ejemplos, si no me recuerdo. Filipenses, capítulo 2, versos 3 y 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Hermanos, yo les doy ejemplos, les estoy dando palabra viva. Esa ambición por egoísmo. A veces oímos, es que yo sé más que él. Es que como lo hace, yo lo sé hacer mejor. Bendícelo. Si lo pudo hacer, gloria a Dios que lo pudo hacer. Tú lo haces mejor, gloria a Dios. Multiplica la gloria que le das al Señor cuando te da ese conocimiento. Pero esas diferencias tienen que comenzar a cambiar. Quizás ustedes digan, ya es demasiado tarde porque el mundo como está patas arriba, por decirlo así. No, y va a ponerse peor. Pero nosotros reflejamos el carácter de Cristo Jesús y es el que nos da la victoria con la espada del Espíritu Santo, como lo dice en Efesios, que es su palabra viva y debemos de tenerla en el corazón. Amén.
Mira, otro síntoma de la arrogancia, del orgullo, es la ira inapropiada. Y está en Eclesiastés capítulo 7. Aquí vamos. Disculpa que ese no te lo di. Eclesiastés capítulo 7. Si me lo pones, 8 y 9, porque perdí la marquita aquí. Mejor es el fin de un asunto que su comienzo. Mejor es el fin de un asunto que su comienzo. Mejor es la paciencia de espíritu que la altivez de espíritu. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo se anida en el seno de los necios. Si me pones el 8, 7, 8. Mejor es el fin de un asunto que su comienzo. Cuando tú comienzas algo, hazlo para darle la honra y la gloria a Dios. Y cuando lo termines, tú vas a cerciorarte o vas a asegurarte lo que dice ahí, porque el fin es mejor. Porque cuando lo haces para darle la honra y la gloria a Dios, ¡pum! Se siente. Por muy pequeño que sea, agarrar una escoba y barrer, pero hazlo bien. Podría darles miles de ejemplos, pero debemos de hacerlo para darle la honra y la gloria a Dios. Mejor es el fin de un asunto que su comienzo. Mantengan eso en mente, hermanos. El comenzar, sí, pero debemos de comenzar con ese entusiasmo de darle la honra y la gloria a Dios. El ejemplo, el poder de la oración. Los lunes en la oración. Es mejor al final, cuando ya todos han orado, porque hemos invitado al Señor de señores que esté presente y que escuche la oración de aquel que le clama con justicia y en humildad. Amén. Comenzamos, sí, vamos a orar, igual que el servicio. Vamos a orar, vamos a pedirle, pero cuando oímos nos regocijamos más que al final nos llevamos todo el paquete. Amén. Y el último de los síntomas del orgullo son las adicciones necias. Y les escogí Proverbios 18:12, que dice así: antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre, y antes de la honra es el abatimiento. Al que responde palabra antes de oír, le es fatitud y oprobio. Hermanos, en la humildad debemos de aprender a escuchar. Debemos de aprender a saber lo que es bueno para Dios. Bueno es Dios, Dios es fiel. Lo estábamos en la última alabanza, que ya teníamos tiempo de no. Pero Dios es bueno, Dios es fiel. Así es que Él es el único amigo que tienes en el universo entero que nunca te va a dejar en el arranque. De ahí para allá más de alguien te ha dejado en el arranque. Pero cuando tú confías en totalidad en Él, entra la humildad de darle el primer lugar a Él. Y segundo, si quieres tú o los demás, y por último tú. Hay un ejemplo en la Biblia donde dice que los primeros los llamó a la mesa, pero el último que se sienta es el que más gozo tiene, porque comes de la palabra viva de un Dios que te habla directo al corazón. Así es de que, si miramos Segunda de Corintios, capítulo 12, verso 5 al 10. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sí, está hablando Pablo.
Sin embargo, si quisiera glorificarme, no sería insensato porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hermanos, la humildad no te hace débil, pero te da la certeza de la fuerza del poder más grande del universo, que es Dios, que te defiende y abre caminos, abre puertas donde no las hay, en humildad. Pero si quieres abrir puertas con la soberbia o el orgullo, tienes que romperlas, porque Dios no está contigo. Podría darles ejemplos de ejemplos, ya les di varios. Pero la verdad, hermanos, es que en estos tiempos, no importa dónde vaya, creo que fue mi esposa que dio la prédica el otro día, el camino, my way. El camino al infierno es grande y es donde todos van cantando con orgullo, con arrogancia, que ellos hicieron, deshicieron y todo, y creen que van a abrir las puertas del reino de Dios. Pero el corazón contrito y humillado es el que el Señor reconoce así. Así es que los tiempos en los que pasamos o los que estamos viviendo el día de hoy, sin ir muy lejos, no dejes que te afecte. No maldigas. Ejemplo, la economía va para... Dios es el proveedor. Dios es el rey de la plata y del oro, el dueño del rey de la... Así es de que, ¿por qué tenemos que preocuparnos? Humildad, la verdadera, no significa pensar menos de ti, significa pensar de ti menos y pensar de Dios más. Sal con ese compromiso de este templo, de estas 4 paredes, que tú le vas a dar a Dios más a Él que de ti, en lo que se refiere a todo, en todo lo que aplique a tu vida, en la escuela, en el trabajo, donde quiera que estés. Donde quiera, acuérdate que tú eres embajador del reino de Dios. Tú llevas y tú das el ejemplo para que otros pregunten, algo tienes que yo no tengo. Se refleja, hermanos, se refleja. En el libro de Isaías, capítulo 57, verso 15, dice la palabra de Dios así. Porque así dijo el alto, el sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Se lo repito, hermanos, está tan claro acerca de la prédica, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y el cuyo nombre es el Santo. Santo, 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 dicen los ancianos. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Nos podemos poner en ese ejemplo, hermanos, pero debemos de dejar ese quebrantamiento que a veces nos hace quejarnos
Ese quebrantamiento que a veces nos lleva a dudar, a incertidumbre. Lo hemos estado viendo en las enseñanzas. Pero cuando tú le das y el corazón completo al Dios todo, al sublime, al Dios todopoderoso, Él es el que te bendice en cada paso, en cada respiro de tu vida. Amén. Y en conclusión, hermanos, quiero compartir otro verso. Está en el libro de Proverbios, capítulo 6, verso 12 al 19. Dice así: el hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de boca, que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos. Perversidades hay en su corazón. Anda pensando el mal en todo tiempo. Siembra las discordias. Por tanto, su calamidad vendrá de repente. Súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Si no mal recuerdo, fue la abuela la que decía: más claro no canta un gallo. Vamos a orar. Padre sublime, tú que estás aquí, danos la convicción al salir, Dios Padre, de estas 4 paredes, de este templo donde hemos buscado de ti en alabanza y en adoración. Multiplica la humildad en nuestros corazones, que podamos exaltarte, como decíamos en las alabanzas: exaltado sea tu nombre. Permítenos llevar esa fragancia del trono de la gracia, esa fragancia que sea la humildad, que penetre hasta lo más profundo de nuestra alma, mente y cuerpo. Permítenos reflejar y ser embajadores de tu reino. Doquiera que vayamos, sabemos que tú vas con nosotros. Abres puertas, Dios Padre, para que podamos entrar en victoria, dándote la honra y la gloria en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.